para hoy, ya teniendo al pastor Junior Díaz, para aprovechar de hacerle estas preguntas. Bueno, ¿querés comenzar con la primera pregunta? Sí, comienzo yo. Muy bueno, pastor. La primera pregunta es, como pastor, ¿tuviste que ministrar a personas con ansiedad y depresión? Sí, me ha tocado con ansiedad y depresión. No es algo que sea fácil porque tiene que ver con las emociones y con lo mental. Y ahí en ese lugar a veces las bases son fuertísimas y es un trabajo del Espíritu Santo, siempre a través de la palabra que habla, la palabra que dice que si hay algo bueno, si hay algo justo, si hay algo honesto en estos pensares, donde es la manera de empezar a preservar nuestras emociones y nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿no? Así que... Yo tengo una pregunta que no está ahí. Como te tocó ministrar a personas así, de diferentes edades, supongo, ¿no? Yo creo que obviamente a las personas que más les ataca la depresión y la ansiedad es a las personas, por ejemplo, jóvenes o ya siendo adolescentes. ¿Cuál fue el tema más difícil que te tocó confrontar con una persona debido a la ansiedad o la depresión? Y mira, el rango que he atendido siempre ha sido, digamos, jóvenes, entre 14 y 35 años, 40 años como máximo, pero está en ese rango de edades, ¿no? Y una de las cosas más fuertes que me ha tocado hablar es sobre el abuso que personas, tanto varones como chicas, habían sufrido en su niñez, que los marcó de por vida y les costaba, y eso los deprimía, no los dejaba ser felices, no los dejaba seguir, no podían formar sus parejas, y eso fue duro. Bueno, ya con eso ya nos deja claro que la ansiedad y la depresión, el enemigo usa cosas pasadas para confrontar esas situaciones así. ¿Querés que hagas vos la segunda pregunta? Pero yo ya hice una. Sí, igual con la pregunta que hiciste contestaste la segunda, así que pasó la tercera. ¿En alguna etapa de su vida pasó por la ansiedad y la depresión? Sí, yo les contaba ayer en el Congreso que en un tiempo me habían, decían que yo no iba a poder progresar, que no iba a poder formar una familia, por cómo era, por mi carácter, por ser demenciana atorrante, ¿no? Entonces decían que yo no iba a poder llegar a nada y conviví mucho tiempo con eso. Es más, cuando yo pensaba tener un hijo, mi idea era tener un hijo, pero tenerlo los fines de semana, tener un hijo con una mujer, pero separados, o sea, y yo tener una vida lejos de lo que hoy soy. Y gracias al Espíritu Santo, gracias a Dios, pudo cambiar todo eso. Hoy soy otra persona. Amén, amén. Bueno, ya estamos terminando. Tenemos esta pregunta, dice, ¿cómo crees que es la mejor manera de pasar la depresión o la ansiedad? El acompañamiento es fundamental, que tener alguien que te acompañe en ese proceso es fundamental, alguien que te llame, que esté constante y sobre todo las cosas orando y a la luz de la palabra. Hay situaciones que también por ahí se necesita un especialista, alguien que preparado, un profesional, un psicólogo, y si puede ser un psicólogo cristiano, también es bueno, cuando hay veces que hay cosas que están tan arraigadas que no podés trabajarlas porque por ahí no estamos tan capacitados en esa área, pero si vemos que no podemos, tenemos que entender que hay profesionales que por algo Dios también ha dado la ciencia a los hombres para lo que se sale de las manos poder ir y tratarlo, ¿no? Pero para mí el acompañamiento, te cuento un caso. Yo tenía un chico que se había separado y él tenía miedo, tenía fobias y no podía dormir solo, ni con la luz prendida, y dormía, él tenía como 30 años y dormía con el papá y la mamá, ¿no? Entonces tenía que dormir ahí porque era una ansiedad que él sentía que se moría estando solo, venía depresivo por el tema de la separación que había tenido. Entonces en ese grupo, en ese momento yo era un líder de célula y lo tenía conmigo, y yo le decía que yo estaba para él las veces que fuera, y me llamaba a 3 de la mañana, 4 de la mañana, 2 de la mañana, diciendo no puedo dormir, orá por mí, o voy para tu casa y charlamos y tomamos unos mates. Y bueno, y como vivía cerca, nos encontrábamos, pero
Me acuerdo que así fue pasando el tiempo y yo decía, y una noche me llama, eran las 4 de la mañana, digo, no, eran 5 de la mañana, ¿no? Y digo, "Ay, Dios", miro así, Sergio se llamaba, digo, Señor, ¿qué le pasó a Sergio? Y digo, y atiendo, hola Sergio, ¿cómo estás? Hola Víctor, quiero contarte que dormí toda la noche con la luz apagada en mi pieza, he vencido, y para mí fue lo más. Y hoy es un muchacho que sirve a Dios, formó una familia, tiene otros hijos, por eso digo que el acompañamiento, que la persona que está en depresión o se siente ansiosa, se siente sola, por más que te rodee gente, pero necesita a alguien que le pregunte cómo está, que lo entienda, que lo escuche, sobre todas las cosas escucharlo, porque tienen esa necesidad de hablar, y a veces hablan tanto que no escuchan, entonces necesitan gente que aprenda a escuchar. Eso es lo que me ha pasado a mí. Amén. Y como dijiste, sí. Por eso dice la Biblia que tenemos que tener la sabiduría de Dios. Dice, en Santiago dice, aquel que no tiene sabiduría, pídasela a Dios, que la da sobreabundantemente. Pero tenemos que pedirla sin dudar que Él lo va a hacer. Entonces, ese momento de acompañamiento, Dios te va a llevar a guiar los pasos, en qué momento estar, en qué momento soltar, en qué momento apretar, en qué momento corregir, hablar. Ya te digo, lo principal es aprender a escuchar. A veces estar ahí y aprender a escuchar. Y que sobre todas las cosas te quede lo que te dijo. ¿Te acordás lo que te conté? Y vos le haces, no sé de qué me hablas, ¿no? Entonces, eso es importante, pedirle a Dios la sabiduría, pedirle a Dios que nos guíe en cada paso, porque la verdad que yo puedo tener un bocho bárbaro, pero yo no puedo cambiar la decisión de nadie. Si no es el Espíritu Santo, si no es Dios, Dios es el que cambia a las personas y cambia por completo todas las cosas. Es lo que yo creo, por lo menos. Bueno, tenemos la última. Bueno, como última pregunta, ¿tendrías algún consejo para alguien que esté sufriendo ansiedad o depresión? Primero, acercarse a una iglesia o a un grupo o algún conocido que sepa que es cristiano, porque los cristianos marcan la diferencia, tienen algo diferente para poder dar. Ya te digo, o sea, de Dios, o saber escuchar, y dejarse ayudar por Dios. El primer paso tiene que saber que puede salir de ahí, tiene que creer que puede salir, aunque sea difícil. Ese es el primer paso, cuando entendés que vos podés, es el primer paso para empezar a poder salir, y después dejarse ayudar, porque vos podés ser buen acompañante, pero hay personas que no quieren soltar ese pasado que tanto los lastima, o ese presente que los ha lastimado, pero el primer paso es reconocer que necesitamos ayuda y poner nuestro empeño, nuestra fuerza para poder salir también, y ahí dejarnos ayudar por lo que venga, de parte de Dios. Bueno, ya terminamos las preguntas y te damos gracias porque este tema lo íbamos a hacer yo y él solos, pero queríamos tener el punto de vista de un pastor y ya el pastor nuestro ya lo llevábamos, ya lo torturamos mucho, entonces queríamos torturar a otra persona. No, la verdad que estamos muy agradecidos, primeramente por el Congreso de Alabanza. Fue impactante, estuvimos preparándolo mucho tiempo y con ella vengo hablando hace un montón de si lo sigo haciendo, si no lo sigo haciendo, y el ver que las personas vienen a buscar de Dios de una manera distinta, la preparación que tuvieron los chicos, lo que yo pude sentir me hace creer que esto solo es el principio, que hay un montón de cosas y que si bien es verdad, muchos jóvenes pasamos por la depresión, yo pasé por la depresión y lo que creo que me sacó de eso fue estar en la alabanza, fue el tener compañeros que estaban todo el tiempo dándome aliento, que no me dejaban ni un solo segundo. Así que la verdad que te agradezco por haber venido, por participar con nosotros de este proyecto que tenemos. Sí, tenemos este proyecto que se llama No es religión, es vida. Hacemos temas para jóvenes, para ayudarnos primeramente a nosotros, ayudar a otras personas que por ahí son adultas, jóvenes o adolescentes que están pasando estas cosas. Hablamos un montón de cosas ya. Esto es uno de los temas que nos han tocado y nada, eso. Es agradecerte por eso y nada. Muchas gracias, pastor. Cuando no sabés contar. Para mí también es un placer que me hayan Saludar a la invitado cámara nada más. y poder disfrutar este momento con ustedes.
fue espectacular. Siempre que puedan contar conmigo y con los que hemos venido y mucho más para próximas experiencias. Así que Nos despedimos y nos encontramos próximamente el sábado. En esto que es... No es religión, es vida.